vamos a conversar con nuestro compañero y amigo Andrés Oppenheimer sobre las respuestas que ha dado la Casa Blanca a la polémica en torno del reportaje del periódico The New York Times y una serie de reportajes publicados anteriormente que pues indicarían que, de acuerdo con investigaciones de áreas de procuración de justicia en Estados Unidos, pudo haber habido algún tipo de financiamiento por parte del crimen organizado a las campañas electorales del presidente López Obrador de 2006 y 2018. Estas investigaciones, como se publicó en su momento, no fueron concluyentes e incluso se cerraron, pero el presidente López Obrador pues ha reaccionado con mucho disgusto a estas publicaciones que, como digo, pues no ofrecieron al final ningún tipo de evidencia concluyente, pero aún así la molestia del presidente se dirigió hacia los medios de comunicación y, aunque ha sido cuidadoso el gobierno estadounidense en su respuesta, pues ha sido también muy preciso en cuanto a que la libertad de expresión debe protegerse en México y no se pueden ventilar datos personales de periodistas. Vamos a platicar contigo, Andrés, sobre ese tema. ¿Cómo estás? Hola Pascal, gusto en saludarte Pascal. Sí, efectivamente hubo reacciones de todo tipo en Estados Unidos a el hecho de que el presidente López Obrador divulgara el teléfono de la periodista del New York Times, Natalie Kittref, y eso, como tú bien acabas de decir, produjo una reacción de la Casa Blanca. La vocera Karine Jean-Pierre, cuando fue preguntada al respecto, dijo, bueno, yo no he leído, no he visto exactamente lo que dijo el presidente de México, pero no es algo que apoyemos. Y después continuó diciendo que obviamente Estados Unidos no apoya ninguna actitud de este tipo que pueda, aunque sea potencialmente, poner en riesgo a un periodista de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo. Hubo otras reacciones también de grupos de periodistas muy conocidos en Estados Unidos, el Committee to Protect Journalists, el Comité de Protección de los Periodistas, se pronunció al respecto. Varios otros medios citaron el hecho de que México es uno de los países donde más periodistas han muerto. Han citado incluso a la organización no gubernamental Artículo 19, diciendo que 43 periodistas han muerto durante este sexenio del presidente López Obrador. Eh, o sea, ha habido una reacción. Pero, Pascal, si tú me preguntas cuál va a ser el impacto de esto en las relaciones bilaterales, yo te diría que no mucho. No mucho Uh -huh. porque Estados Unidos en este momento estamos en un año electoral. Lo que menos quiere el gobierno del presidente Biden es meterse en un conflicto público con el presidente López Obrador, porque como tú sabes, el tema número uno en la agenda electoral de Estados Unidos es la inmigración ilegal. De hecho, el jueves van a ir a la frontera tanto el presidente Biden como el expresidente Trump, porque ese es el tema. Y lo que menos quiere el presidente Biden es que el presidente López Obrador abra la frontera o haga la vista gorda a un mayor Uh -huh. flujo de inmigrantes indocumentados a Estados Unidos. Lo que yo sí creo, Pascal, que va a tener muchísimo más impacto negativo sobre México que este tema es el artículo demoledor que salió ayer en el Wall Street Journal sobre la violencia en México. Porque independientemente del contenido, que si quieres te cuento un poco lo que dice el artículo, Por el Wall favor. Street Journal, el Wall Street Journal, Pascal, como tú bien sabes, es el periódico que leen los empresarios en Estados Unidos, los dueños de empresas, los ejecutivos. Y en ese sentido, este artículo importante de primera plana puede tener un impacto muy negativo sobre las inversiones en México. El título del artículo es La política de México de abrazos y no balazos propaga el dolor, los asesinatos y la extorsión. Y empieza diciendo el artículo, las bandas criminales
en México están creciendo aceleradamente, logrando un mayor control sobre más territorio en México, donde en gran medida son libres de asesinar a sus rivales, neutralizar a la policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a darles contratos. Y sigue diciendo, las pandillas afiliadas a los cárteles de la droga más grandes de México han aumentado en número e influencia desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo en 2018. Y sigue diciendo que, según, repito, estoy leyendo textualmente el artículo del Wall Street Journal, sigue diciendo que bajo la política de abrazos y no balazos del presidente López Obrador, los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno de López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, cayeron, o sea, bajaron de 21.700 arrestos en el 2018 a 2.800 arrestos el año pasado, según la Agencia Nacional de Estadísticas de México, citada por el Wall Street Journal. Y sigue diciendo el artículo, Pascal, que bajo la amenaza de fuerza, los alcaldes de las ciudades están nombrando pandilleros para las oficinas de la tesorería local, que los asesinatos de funcionarios gubernamentales, candidatos y miembros de partidos políticos aumentaron de 355 en el 2023, desde 94 en el 2018, citando una experta de la organización no gubernamental México Evalúa. Dice también que la extorsión ha aumentado desde 2018, según datos de la Agencia de Estadísticas de México. Cuenta que los productores de aguacate y limón en Michoacán han bloqueado carreteras en los últimos meses para protestar contra la extorsión. Y para citar un párrafo más, Pascal, dice el Wall Street Journal en este artículo demoledor, como decía recién, de ayer, que muchos funcionarios locales del partido Morena de López Obrador, que gobierna 23 de los 32 estados de México, interpretaron la política de abrazos no balazos como un permiso para acomodar a las pandillas, como una forma de reducir los delitos violentos y reducir las amenazas de muerte. Citan a Samuel Logan, director de una consultora de seguridad en Estados Unidos. Y termino con este dato también del mismo artículo de Wall Street Journal, Pascal. Dice el periódico, repito, que lee la clase empresarial de Estados Unidos, que en México más de 200 bandas criminales están involucradas en guerras territoriales, comparado con 76 en el 2010. Cita al International Crisis Group, un grupo de expertos con sede en Bruselas, y dice que los grupos del crimen organizado en México operaron en el 29% de los municipios de México en el 2020 contra un 16% en el 2017. O sea, dice que se han prácticamente duplicado las hectáreas o los territorios donde opera el crimen organizado en México, citando nuevamente a International Crisis Group. Entonces, Pascal, yo creo que este artículo va a tener un impacto muy negativo sobre México, porque a diferencia de otros, como decíamos recién, es el periodo que leen los empresarios, en un momento Sí. donde las multinacionales están decidiendo dónde poner sus fábricas ahora que las quieren sacar de China, ¿no? Bueno, Como lo hemos pues comentado creo que varias es veces. evidente. Adelante, Pájaro. Sí, sí, digo, creo que es evidente por una serie de reportajes que con sustento, mayor sustento en unos casos, un poco menor sustento en otros, pero finalmente lo que está llamando la atención de México en el extranjero, lo que está preocupando a diversos medios internacionales, pues es justamente el tema de la violencia que pues se apareja
como tú nos dices, con las enormes oportunidades que México ofrece en materia de inversión por la cercanía con los Estados Unidos, pero publicado así, dicho así, pues sí es una señal muy, muy negativa. Pues es interesante lo que nos comentas, Andrés, y te agradezco mucho. Gracias, Pascal. Hasta siempre. Gracias, gracias, Andrés Open.